¿Qué necesita el Señor hoy de cada una de sus vidas? Su fe. Cuando nosotros desviamos la mirada y miramos para un lado o miramos para otro o estamos distraídos, nos podemos perder una bendición muy grande. ¿Se acuerda del que estaba a la orilla del estanque? No podía caminar, no podía andar. Y todos los años se esperaba ese evento maravilloso y espiritual que acontecía. Ahí en ese estanque de Betesda un ángel bajaba y cuando se removían, sí, pasaba literalmente, no es algo espiritualizado. La gente iba esperando y estaba ansiosa. ¿Usted se imagina? Sabían que cada año en el momento que se removían las aguas, algo pasaba ahí, ese ángel estaba moviendo, el primero que entraba recibía sanidad divina, el primero que estaba dispuesto, algo pasaba. Anda shita ramakia saya. Oh sanda rita la barakia saya. Qué difícil que fue un año más. Se sintió frustrado. Se angustió, una vez más no pudo entrar porque sus piernas le impedían, porque había algo físico que no le permitía, porque le ganaba de mano a otro. Pero lo que no se iba a imaginar era que iba a pasar Jesucristo por su lado. Ni se lo iba a imaginar que el mismo Hijo del Dios viviente le iba a decir que le tocaba y que era sano en el momento. Anda rimasita la vallaya. Acá el Espíritu Santo está removiendo las aguas. En este lugar el Espíritu Santo está removiendo las aguas para que todo aquel que se quiera meter en el río del Espíritu, que es para todos, pueda recibir. Poder de Dios, unción de Dios, sanidad divina, fortaleza, alegría, gozo. Todo eso que quizás las vidas no encuentran, Él lo tiene preparado. Sí, ese Jesús está acá. Ese Jesús está en este lugar. Antes de que se abrieran las puertas de esta casa, Él estaba esperando para recibirnos con bendición. Y conocía y sabía los intentos de los nuestros que íbamos a venir buscando de Él. ¿Y sabe qué? No he visto a ninguno que con esa fe, como la de la mujer, como la de la sirofenicia, como la de los leprosos, se vaya con las manos vacías. Él puede actuar hoy de distintas maneras como usted ni se imagina. Puede soltar una palabra el Espíritu Santo en esta tarde que llega a lo profundo de su corazón y recibir usted lo que está esperando. Aquel le dijo, no hace falta que vengas. Yo soy alguien que entiende de autoridad. Le digo, ven y viene. Le digo, va y se va. Di la palabra porque vos, Jesucristo, tenés autoridad del cielo. Vos, Señor Jesucristo, tenés ese poder que viene de lo alto. Decí la palabra. Y será hecho. Una palabra inspirada por la guía y el poder del Espíritu Santo puede resucitar a los muertos. Quizás no estamos muertos ni siquiera espiritualmente, pero empieza a morir en nosotros algo que nos tenía quizás fervientes. Quizás empiezan a morir cosas en nuestra vida espiritual que antes nos tenían en un nivel quizás mucho más allá arriba y hoy nos tiene quizás luchando. Y quizás hoy el Señor quiere resucitar algo en su vida. Nos volvemos muy normales, nos volvemos muy comunes. Y los hijos de Dios somos todo lo contrario. Los hijos de Dios tenemos una luz que nadie tiene, que es la luz que produce el Espíritu Santo. Los hijos de Dios hablamos distinto, pensamos distinto, sentimos distinto y tenemos que llevar todo ese pensar, ese sentir y ese decir a los que están desahuciados. ¿Qué hacemos? ¿Regalamos caramelos? No. Dios te va a bendecir, claro, sí. Dios te va a bendecir, claro que sí. Conforme a tu fe se ha hecho en esta noche. Decía Javier del gozo y la alegría de compartir con mujeres
que han dedicado muchos años de su vida desde que conocieron al Señor, al servicio del Señor en distintas áreas. Hace poquitos días, el sábado pasado, no el de ayer, el otro, quiero honrarla, porque la sierva de este lugar por muchos años, cuando sus hermanas cumplían 80, siempre les hacía un agasajo especial en la reunión de damas. Pero hay una que llegó a la edad de los fuertes, dice la Biblia, y la pasó por una década. Mecha, Dios te bendiga y muy feliz cumpleaños con toda la congregación. Gracias por tu servicio, por tu trabajo, por tu amor, por tu consideración, por tus ofrendas, que siempre te preocupás por traer a la casa de Dios para que esté adornada, florida. Gracias, porque hay hermanos que trabajan en silencio y de ellos tenemos que tomar ejemplo. A veces dicen no hay que decir, sí, a veces hay que decir y contar. ¿Saben para qué? Para que los más jóvenes tomen aliento, impulso y sigan el ejemplo de aquellos ancianos que a pesar de sus años siguen todavía buscando de hacer algo para el Señor, desde el lugar que tienen, desde donde están, con su servicio, con su consagración, pero también con su esfuerzo en áreas distintas de la casa del Señor. Nos gozamos con cada uno. Hay una palabra, Coñeca, por supuesto. Coñeca el sábado pasado, hice lo que me enseñó mi tía. Mi tía, cuando veía caminar a alguno por la calle que no venía a la iglesia, y sobre todo si era un hijito espiritual de ella, los corría y los perseguía. Mirá que te estoy esperando, que tenés que venir a la iglesia. Por acá hay algunas que estaban en esa situación. Y a Ñeca, ¿cómo fue Ñeca el sábado? Cuando fui a buscar a David. Vamos, Ñeca, que ya están todos. Vamos, Ñeca. Sí, nos animamos, nos alentamos, sus oraciones, unos por los otros. Hay muchos que todavía tienen que llegar, sí. Hay muchos que tienen que retornar, sí. Y hay muchos otros que no conocen, que tienen que atravesar esa puerta para encontrarse con el Cristo vivo y poderoso que predicamos. Un Cristo que sana, un Cristo que salva, un Cristo que bautiza y un Cristo que vuelve pronto por los suyos. Iglesia, dice la palabra de Dios, si usted quiere buscarlo, sabe bien que los hijos de Dios, a través de todos los tiempos, de todos, en la antigüedad y en el Nuevo Testamento, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, sufrieron distintos tipos de persecución, ¿verdad? En el Antiguo Pacto muchas veces, cuando el Señor constituyó y formó a ese pueblo, lo que lo llevó a ser perseguido, usted sabe que era la rebeldía, la desobediencia. En muchas circunstancias y ocasiones tuvo que tratar Dios con ellos de unas maneras un poco duras y fuertes. ¿Para qué? Para que se volvieran a Dios, ¿sí? Con los babilónicos, con los asirios, con los egipcios. En distintas circunstancias tuvieron que pasar momentos muy duros. ¿Por qué? Porque se resistían a escuchar la voz de Dios, que quería un pueblo para sí. Dios era celoso de sus hijos y los quería para sí. Y trabajó y trató con ellos hasta que se cierra el Antiguo Pacto con el libro de Malaquías. Y pasan más de 400 años sin hablar Dios con el hombre y la mujer en la tierra. Mucho tiempo, ¿verdad? Dice ahí la palabra en Hebreos que justamente el castigo de Dios cuando alguien está en rebeldía o en desobediencia, ¿cuál es? La ausencia de su presencia. No escuchamos la voz de Dios, no sentimos la comunión con Dios. Hay ausencia de Dios en nuestras vidas. 400 y pico de años es mucho, ¿verdad? De ahí surgieron cosas que no eran de Dios. Hasta que, como profetizó bien Isaías, iba a venir uno, príncipe de paz. Uno, Emmanuel, Dios con nosotros. Uno que iba a ser levantado y nacido con el único propósito
de salvar a la humanidad. Muchos años sin hablar, pero llegó el día donde Jesús nació y le predicó a las multitudes básicamente lo que eran las bases de la doctrina. La salvación a través del perdón de pecados. Esa remisión de pecados no era de otra manera, sino era por la sangre de Jesucristo. Él vino como cordero para luego volver como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él vino para redimirnos, no solo a nosotros, a la humanidad completa. A todos, aun aquellos que no lo quieren, Él vino también por esos. Amó de tal manera Dios al mundo que lo envió a su único Hijo para darnos vida y salvación, porque estamos de paso. Pero la iglesia que comenzaba a nacer cuando Él se iba, que era muy incipiente, no había iglesia, no se conocía la palabra iglesia. Estaban la sinagoga donde se reunían los hijos de Dios, los judíos, pero no había iglesia. La iglesia de Jesucristo que había nacido en Hechos capítulo 2, en un aposento alto, comenzó a reunirse ¿dónde? En la casa de María, la mamá de Marcos, ¿sí? ¿En dónde? En las catacumbas cuando empezaron la persecución. No había un lugar físico donde pudieran ingresar, porque si entraban a la sinagoga, como aquel que estaba cojo y gritando Jesús me sanó, ¿qué hacían? Los sacaban corriendo porque no toleraban el nombre de Jesús. La iglesia de Jesucristo nació y al poquito tiempo estaban un poco cómodos, se habían olvidado de San Marcos 3:16, los apóstoles, y por todo el mundo predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere en mi nombre será salvo y el que no creyere será condenado. Hay que creer en el nombre de Jesús para alcanzar salvación y hay que vivir en Jesucristo para alcanzar salvación. Claro, comenzó entonces, ¿qué cosa? La persecución. Poquitos años y comenzó la persecución. Y comenzaron los apóstoles a llenarlo todo del evangelio. Entre ellos uno que era perseguidor de la iglesia, pero que a los ojos de Dios era el elegido y el escogido para poder comenzar a sembrar la palabra en aquellos que quizás pensaban que no tenían oportunidad. Nos leía Javier el otro día, Hechos capítulo 10, como Cornelio, un hombre que había tenido interés en buscar de Dios porque era un religioso, hacía limosnas, ¿no es cierto?, ofrendas, ruegos, y tuvo la necesidad y ahí, impulsado por el Espíritu, Pedro tuvo que venir. ¿Y qué pasó? Fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Pero cómo? ¿Para ellos también? Sí, para los gentiles también. Y fue un pequeño Pentecostés. ¿Por qué les digo? Porque en la casa de Cornelio dice la palabra literalmente, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Era necesario también que naciera con ese Pentecostés. Y Pablo, el apóstol Pablo cuando llega comienza a llenarlo ¿a quién? A los gentiles. Empieza a predicar donde no había iglesias, donde no había lugares, donde no se conocía el nombre de Jesucristo. Había comenzado a correr la palabra, había empezado a difundirse por todos los lugares donde usted se imagina. Había estado desde ahí para esa época, poder llegar hasta casi España. Era un trayecto para ellos enorme de días y días y días. Pero dice la palabra que lo había llenado todo. Pero con eso también comenzó la persecución. Pedro en sus cartas cuenta cómo muchos de los cristianos se desanimaban por la persecución. Cuenta y les decía, no desmayen. Así como ustedes, hay muchos en el mundo que están pasando esta circunstancia, pero ustedes tienen victoria, como la tienen ellos. Y el apóstol Pablo le va a escribir una carta a los romanos. Ahí en Roma, donde estaba toda la idolatría, ¿verdad? Toda la idolatría. Unos años después, del 300 y pico, ¿sabe usted la historia? ¿Cómo fue? Venía la iglesia cristiana arrasando, ya con algunas dificultades y luchas, pero crecía, crecía y crecía.
Venía pasando por el 40 y pico, 50 y pico, el año 100 después de Cristo, con luchas, con persecución, con luchas. Pero ¿qué hacían ellos? ¿Se acobardaban? Los tiraban en la arena del Coliseo, se burlaban, los quemaban, los empetrolaban, los empalaban, los mandaban para que los leones se los coman, los crucificaban, los quemaban. ¿Sí? Pasaba eso con los cristianos, por ser seguidores de Cristo. Pagaron un precio muy grande la iglesia primitiva, ¿verdad? Pagó un precio muy grande porque comenzó con la salvación en Jesucristo, pero todos aquellos que estaban convencidos de quién era Jesús, seguían su camino, aprendían de él, transitaban y no se avergonzaban. Sí, 300 y pico por ahí, un vivo inteligente llamado Constantino engañó a la iglesia, usado por el mismo enemigo, para poder hacer una fusión con el poder político. Y lo que antes era la diosa del amor, el dios del vino y el no sé cuánto y todas esas cosas que tenían, las fusionaron con la iglesia. Y comenzaron a tener todo lo que tienen. ¿Sí? Idolatría. La iglesia tuvo que pasar muchas dificultades. Pasaron muchos años hasta el siglo XV. Donde también tuvieron que morir muchos en la época de la oscuridad, cuando taparon la Biblia, cuando guardaron la palabra, cuando escondieron la verdad de Jesucristo, cuando solo se decía lo que la autoridad máxima decía que se leyera. Menos mal que hubo uno que descubrió que la palabra dice, el justo vivirá por la fe. Y se atrevió a enfrentar a ese poder político, para decirles que no era necesario tener mucho dinero para pagar un terrenito en el cielo, que alcanzaba con creer en el nombre de Jesús para tener un espacio y un lugar en el cielo, que alcanzaba con buscar de Jesucristo conocer su palabra. Pero a lo largo de todos esos años que le cuento, y que hago así chiquitito, porque ahora también en la actualidad, si quiere, le cuento cómo en la Guerra Fría, como en esta época, década del 60, del 70, se martirizaba a los cristianos. ¿Sí? En todos los tiempos, hermano y hermana, la iglesia fue perseguida. La verdadera iglesia siempre fue perseguida. Pero hubo hombres y mujeres que se atrevían a servir a Dios de tal manera que no miraban por sí mismos. Hoy estamos en un tiempo distinto, ¿verdad? Y como dije el otro día, tenemos que dar gracias a Dios que tenemos libertad, ¿verdad? Pues hay que cuidar una libertad tan grande que tenemos. Y tenemos que también tomar ejemplo de todo esto que yo le cuento hoy, para que alguna cuestión que nos pasa, que quizás puede ser para usted muy dura y muy difícil, no lo desanime a tal punto que se aparte de la presencia de Dios, que no renuncie al camino de la salvación, por algo que no entiende, por algo que no comprende, por algo que le pasó, por algo muy difícil, por algo que a usted le parece que es injusto, a usted les parece que era justo que mataran a hombres y mujeres que lo único que hacían era alabar a Dios, que un loco trastornado agarró y los mandó a quemar y lo volvió loco de tormento el escuchar que mientras esas almas eran quemadas solamente cantaban aleluya, aleluya, no proferían palabras feas ni malas, los estaban matando por Jesucristo. Fue un precio muy grande el que pagó. Los primeros, los que siguieron en el siglo pasado. Y hoy la iglesia tiene un desafío muy grande. Y la iglesia son ustedes, somos nosotros. ¿Usted piensa que no hay persecución? Yo no le digo persecución a las personas. Yo pregunto si usted piensa que no hay persecución satánica contra la iglesia, contra la verdadera iglesia. Le recuerdo de nuevo quién es la iglesia. Son ustedes. Somos nosotros. El enemigo no tiene misericordia ni puede tenerla. Satanás tiene maldad, es adversario de la obra de Dios y viene con
todo contra ella, la persigue, la busca, la quiere herir, lastimar, tiene herramientas y sabe cómo hacerlo. Y no podemos estar dormidos, no podemos estar preocupados por banalidades, tenemos que estar buscando la llenura del Espíritu Santo, tener el conocimiento de su palabra, estar en oración de rodillas, buscar por las noches de estar en comunión con Él para que nos guíe y nos enseñe cómo hacer para combatir los flagelos que estamos teniendo, cómo se viene la persecución contra la iglesia cada vez más evidente. No podemos estar tranquilos, tenemos que ser astutos, sabios, entendidos, porque todo se está contaminando. Va a llegar momento donde va a tener que tomar determinaciones y decisiones importantes, profundas, como lo tuvieron que hacer aquellos. Los que se queden, usted sabe cuál es la señal más grande, los que se queden, no nosotros. Nosotros nos vamos con Cristo, ¿verdad? Nosotros nos vamos con el Señor, ¿no? Así como aquellos van a tener que dejarse poner una marca para poder comprar, vender, vivir, comer. Así como ellos, muchas cosas van a empezar a gestarse y se están gestando desde ahora. Y la iglesia no puede ignorar eso. No podemos estar preocupados por cosas chiquitas, por bagatelas. Tenemos que estar mirando las cosas de Dios, las almas que se pierden. Ese es el negocio de Jesucristo, las almas que se pierden. Y hay almas que quizás no conocen, y hay otras que conocen y mal conocen, porque aprendieron quizás mal. Y nosotros le tenemos que enseñar y dar la oportunidad. Luego cada uno toma o deja. Yo no salvo, usted no salva, Cristo salva, pero usted tiene que ser heraldo del Señor, usted tiene que ser mensajero de Jesucristo, no podemos ser testigos mudos. ¿Le leo este capítulo? La iglesia en Roma estaba pasando un momento difícil, pero había muchos hombres y mujeres que, como dice ahora el lunfardo, se la jugaban por Dios. Dice Romanos capítulo 16. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Una mujer preciosa, Febe. Una mujer preciosa, Priscila, junto con su esposo Aquila, que tenían muy claramente la visión de Dios para la iglesia, que tuvieron el amor, porque a veces confundimos amor, autoridad, enojo. Ellos tuvieron autoridad de Dios para llamar a un hombre tremendo, sabio, entendido en las Escrituras, como pocos. Un hombre llamado Apolos, que en Corintio ni lo conocían, pero lo nombraban. Pudieron llamarlo y decirle, mirá, la prédica es hermosa, la palabra, lo que estás diciendo es tremendo porque es verdad, pero hay algo que te está faltando. Hay algo que a veces a la iglesia le está faltando y no le puede faltar. Te puede faltar plata, te puede faltar un auto nuevo, te puede faltar ropa linda para ponerte, pero no te puede faltar el Espíritu Santo. Si hay algo que no te podés dar el lujo de que te falte es el Espíritu Santo. La iglesia de Pentecostal es una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Y no te hablo de denominación, por favor. Hay muchos que no tienen esa denominación y van a ser salvos. Porque dice que todo que confiese el nombre de Jesús va a ser salvo. Pero ¿por qué nos vamos a perder el privilegio de tener el poder de Dios que nos legó a través del Espíritu Santo? Necesitamos mujeres como esas.
Necesitamos matrimonios como esos, que se atrevan a decirle a la gente que no necesitan modas, que no necesitan cuestiones raras ni superfluas de este mundo, ni cuestiones que los hombres o las mujeres inventen, que necesitan el poder del Espíritu Santo, conocer su palabra y predicarla. Eso se necesita. Y usted me puede decir, pero ya lo sé eso, Vivi. Entonces le pregunto, ¿y el poder del Espíritu Santo? ¿Se está manifestando? ¿Estamos llenos de esa unción de Dios para poder bendecir a otros? Ellos se la jugaron por el apóstol Pablo. Su vida arriesgaron por el apóstol Pablo. Y hay más nombres. ¿Le leo? Saluda también en la iglesia de su casa. Dice, en la casa de ellos había una... ¿Se acuerda cómo comenzó hoy la palabra? No estaba en un lugar, hoy tiene un privilegio tremendo. Hombres y mujeres tuvieron una visión de Dios tan grande que construyeron este lugar y edificaron este lugar para que nosotros vengamos a congregarnos aquí y podamos recibir sanidad y podamos ser escuchados y podamos ser ministrados y podamos ser bendecidos. En ese tiempo no era así, pero aquellos que conocían a Jesucristo abrían las puertas de su casa si era necesario, para que ahí la gente empezara a conocer quién era Jesús, para qué había venido, cuál era el propósito. Eso tenemos que anunciar, no fábulas, no genealogías, no historias extrañas, la verdad de Jesucristo. Es tan sencillo, Jesús hablaba tan claro, así tenemos que transmitir nosotros. Y habrá maestros para que eduquen. Y habrá pastores para que guíen, y habrá apóstoles para que ministren, y habrá ministerio, y habrá seguramente profeta para que enriquezca y bendiga la iglesia. Claro que sí, todo eso es necesario para dar crecimiento. Y aquel que no tiene eso, también tiene que tener la responsabilidad de buscar la llenura del Espíritu Santo. Porque también es necesario en la obra, porque hay mucho trabajo como estos. Le dice... También te pido saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. ¿Sabe que estudiando y buscando sobre este pasaje, y veía tantos nombres, algunos los remarcamos muchas veces y otros los pasamos por alto? Junias también es una mujer que servía a Cristo como lo hacían también los apóstoles. Buscaba de poder seguir y ser discipulada para poder discipular luego también a otros. Hombres y mujeres que se jugaban la vida para servir a ese Cristo maravilloso y en quien encomendó el Señor Jesús la responsabilidad de anunciarle a otros. Hoy salimos de este lugar, vamos a casa, cenamos, disfrutamos de la familia y eso es hermoso, ¿verdad? ¿Y mañana qué tenemos que hacer? Salir y trabajar, y lógico, si no, no comemos, ¿no es cierto? ¿Y qué más hay que hacer mañana? ¿Qué más hay que hacer el martes y el miércoles y el jueves y el viernes? ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué es más importante que todo eso? Anunciar el reino, anunciar las buenas noticias, anunciar el evangelio. Dice, saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. A Apeles, aprobado en Cristo. A veces buscamos que nos aprueben las personas. Buscamos ser aprobados por un grupo de gente. Buscamos ser aprobados por quien nos mira. Daba testimonio el apóstol Pablo que era aprobado por Cristo. Y cuando Cristo te aprueba, va a dar señal de que Él lo hace. Y tenemos que ser aprobados por Cristo. Muchas veces te vas a encontrar en situaciones
donde te vas a tener que jugar por el Señor y muchos te van a desaprobar, te van a resistir, te van a quizás decir que lo que hablas o lo que decís no es correcto, te van a hacer a un lado, te van a despreciar. Hermano, ¿de qué nos asustamos? Si se lo hicieron a Jesús, si se lo hicieron a Jesús, si lo resistieron a Él, si aquellos que eran religiosos y leían las profetas y los salmos se encargaron de querer echarlo por la cima de la montaña, ¿o no? No dice que lo quisieron despeñar cuando Él abrió la palabra y dijo, hoy se cumple esta palabra. Los religiosos no lo aprobaron a Jesús. Pero ¿sabe quién lo aprobó? Cuando fue al agua en el Jordán y entró a ese río sin necesidad de ser bautizado. Jesús nos da ejemplo como maestro en todo. Lo hizo porque era un ejemplo. Entró y ¿sabe quién dio testimonio de quién era Jesús? Dice que antiguamente, y aún hoy, se necesitan, por lo menos en la ley, necesitaban 2 testigos para poder confirmar una verdad. ¿Sabía eso? Sí, ¿no es cierto? Jesús entró al Jordán y se abrieron las ventanas de los cielos. Y como paloma dice que el Espíritu Santo comenzó a moverse, a reposar sobre él, y la voz de su Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. La aprobación venía de Dios. No busque la aprobación de los hombres, porque va a conformar a unos sí y a otros no. Busque de agradar a Dios, y los que son sinceros lo van a notar. Cuando usted quiere agradar a Dios por sobre todas las cosas, le va a ser fiel a Dios, le va a ser fiel a los siervos, le va a ser fiel a la iglesia. Aprobado. Dice el apóstol, saludad a Herodión, mi pariente, saludad a la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Un montón de mujeres. En una época, leían estos días, cómo podemos llegar a cambiar las decisiones que Dios toma y sus leyes si movemos el corazón de Dios. Leía en estos días atrás cómo 5 mujeres se quedaron huérfanas y comenzaba y llegaba el momento de repartir las tierras por heredad. El trabajo que Moisés le había dado a Josué. Le dijo, vos vas a hacer porque esta es tu tarea. Y hacelo bien. Y empezaron a tomar, y Dios le había dado una orden a través de Moisés a Josué. Las familias que más tienen, más tierra. Los que menos tienen, menos tierra. Pero las mujeres no tenían heredad en el antiguo pacto. Las mujeres no podían recibir herencia. Y estas mujeres iban descendientes de José, descendientes de la tribu de José, las 5. Y a ellas les correspondía un lugar, porque eran pueblo de Dios. Y se fueron a buscar al hombre de Dios, a Moisés. ¿Y saben lo que le dijo Moisés? Lo que le decía muchas veces su pastor a ustedes cuando le venía a preguntar algo difícil. Tengo que hablar con Dios. Moisés le dijo, espera, voy a hablar con Dios. Y fue a hablar con Dios. Y cuando usted va a hablar con Dios, Dios contesta. Y cuando usted se pone de rodillas y habla con Dios, Dios trae respuesta para cualquier circunstancia, aunque sea la más difícil, y usted no tenga de dónde agarrarse porque nunca pasó tal cosa. Y le dijo Dios a Moisés, tienen razón, ellas también le corresponde. A partir de ahora,
Le vas a dar el lugar que corresponde por herencia. Y aquello que quizás te quieren sacar o quitar, Dios sí tiene preparado. Podemos hacer mover el corazón de Dios para que toque y haga, y aún Él mismo quebrantó su ley. ¿Qué me está diciendo, Viviana? Dios mismo quebrantó su ley, porque era justo, porque Dios es amor, pero también es justicia divina. Y a los suyos, a cada uno de ustedes que no merecíamos, que estábamos despojados, que no nos tocaba nada porque no nos tocaba ninguna cosa, Dios nos dio una herencia también. ¿Usted es heredero de qué? Del reino de Dios. Usted es coheredero del reino de Dios. Estos hombres y mujeres, dije, renunciaban a muchas cosas en ese tiempo para jugársela por la obra de Dios y por aquel que representaba la obra de Dios. Pero termina estos últimos versículos con dos muy tremendos para que usted cobre valor y busque en la guía del Espíritu, en la obediencia y en la fortaleza que Él traiga, la guía y la gracia de Dios para resistir al enemigo. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, a su madre y mía también. Saludad a Síncrito, Flejone, Hermas, Pátrobas, Hermes, a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo, a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con ósculo santo, porque también así os saludan todas las iglesias en Cristo. Mas os ruego, hermanos, y les da el consejo. Los ama, les da el cariño, el afecto, el reconocimiento, pero le va a dar el consejo a uno de los flagelos más grandes de todos los tiempos. ¿Qué hizo Satanás en el principio? Dividió. ¿Qué quiere hacer el enemigo para poder reinar? ¿Qué dice el mundo? Divide. En el reino de Jesucristo no es así. Entonces les da un consejo, porque empezaban a surgir muchas cosas, distintas ramas, variantes. Había algunos que había que asesorar porque venían predicando y ni siquiera ni sabían lo que era el Espíritu Santo, Hechos 19. Y tuvo que predicarle el apóstol Pablo y les dijo que si querían y los bautizó el Señor. Y empezaba la división. Y eso al Señor no le agrada. Fíjate, le dice, por favor, iglesia, a cada uno de esos hombres, mujeres a los que les escribía, a esa iglesia que estaba en Roma, a esas casas que estaban rindiendo su hogar, su familia, sus vidas, sus bienes para servir a Jesucristo, les dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y les da este consejo, y que os apartéis de ellos. ¿Hay alguien que quiere dividir la obra de Cristo? Apártese de ellos. ¿Hay alguien que habla en contra de la doctrina? Apártese de ellos. ¿Quiere salud espiritual? Es un consejo de un hombre espiritual que le da a la iglesia. No como hizo con Timoteo, que le daba un consejo personal. Le está dando un consejo a la iglesia en general. Y le dice, estos causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y les pido que se aparten de ellos porque tales personas, y les dice por qué generan estas situaciones, no sirven a Dios. Este tipo de personas, ¿cómo causa división a alguien? Pone contienda, murmura, dice lo que no debe. Cuando pasan estas cosas, el Señor se enoja. Y le voy a decir por qué. Estas personas que hacen esto no sirven a Dios, sirven a sus propios intereses. ¿Sabe cómo lo dice la palabra? A sus propios vientres. Quieren saciarse ellos. Cuando uno habla del vientre de la comida, ¿qué hace? Se sacia, ¿verdad?
Hay personas que no sirven a Cristo, porque para servir a Cristo hay que tomar la cruz, renunciar a todo y seguirlo a Él. Hay que amar a Dios más que a tu casa, más que a tu familia, más que a tus bienes, más que a tus cosas y más que a ti mismo. Qué exagerada. Lea San Mateo, San Marcos, San Lucas. Venían todos contentos, habían comido 5.000 de arriba, venían todos contentos, recibían sanidad, resucitaban a los muertos, venían todos contentos y de repente... Capítulo 11 se da vuelta y le dice, ¿querés ser mi discípulo? Y le dice, eso y esto que le dije. Quizás no todos tienen llamado al discipulado, pero necesitamos este tipo de gente, le estoy diciendo, ¿verdad? Hay muy poco obrero. Los obreros son pocos. Acá la iglesia estaba naciendo, pero leo un montón de nombres. Y había algunos que se habían empecinado en destruir la obra de Cristo, impulsados por el enemigo, impulsados por el mismo Satanás, querían destruir la obra de Cristo. Entonces le dijo, fíjense, y de esas personas que lo único que quieren es saciar sus propios vientres con suaves palabras y lisonjas, engañan los corazones de los ingenuos. Son tan hábiles esas personas que te hablan con un amor y una dulzura, que te hacen ver que los otros son tan malos, tan feos, los otros son tan duros, te hablan con palabras lisonjeras que te hacen escuchar lo que te gusta escuchar. Pero cuando venimos a la casa de Dios, ¿qué queremos escuchar? ¿Voz de hombre o voz de Dios? ¿Voz de hombre o voz de Dios? ¿Voz de hombre o voz de Dios? A veces la voz de Dios, lo que nos dice, no es lo que queremos escuchar. Y hoy les dije que es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay que predicar, hay que anunciar y hay que vivir lo que Dios quiere. Y termina. Porque vuestra obediencia, ¿ve que los reconoce? ¿Ve que no les está dando un palo? Ahí te dan palo y palo y palo. ¿Ve que no le está dando palo? Les está reconociendo su obediencia. Les está reconociendo a esa iglesia que estaban trabajando y esforzándose. Y le dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. ¿Cómo se hace notoria la obediencia de alguien? Porque hace lo que le dicen. ¿O no? ¿Cómo sé yo si mi hijo es obediente? ¿Cómo sabe usted si su hijo es obediente? Porque le hace caso a lo que le pide. ¿Y si no, qué es? ¿Un rebelde? Estos eran obedientes a lo que les decía el apóstol Pablo, a las enseñanzas, a lo que les estaba marcando, indicando que hicieran. Ellos obedecían y necesitaban ese consejo. Sea obediente. Viene consejo de Dios hoy. Cuide la iglesia en la que usted está. Cuida de los rapaces. Los últimos mensajes del pastor era que tengamos cuidado, porque había lobos rapaces dando vuelta, porque no perdonan el ganado, tienen intereses propios, que lo único que quieren es saciarse a sí mismos, y no miran las almas, no miran la necesidad que tienen, no se preocupan si usted está pasando bien, mal o qué. Tenemos que cuidar esta obra. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y se los dejo. Esta es la perlita que les dejo en esta noche. Y el Dios de paz, no voy a ser yo, ni va a ser usted, ni va a ser la postura, ni va a ser el tono, va a ser nuestra obediencia. Va a ser nuestra obediencia a su palabra. Y el Dios de paz, Él va a intervenir, Él va a actuar y con Dios actúa, hermano, nadie lo puede impedir. Toda puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar. Y toda puerta que el Señor cierra, nadie la puede abrir. Dios en breve aplastará a Satanás bajo vuestros pies. Bajo vuestros pies. El compromiso es de toda la iglesia. El compromiso es de toda la iglesia. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Que la gracia
de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Él quería que ese regalo precioso, la gracia es un don, un regalo de Dios, sobreabundara en cada uno. Le decía Javier el domingo pasado, necesitamos buscar un consejo porque lo que está en juego es muy difícil, ¿o no? Y le pidió oración a la iglesia y le dijo que venía un pastor. Y yo tengo la obligación y la responsabilidad de decirle a la iglesia, porque no hay tinieblas, porque no andamos en tinieblas, ni en oscuridad, ni en cosas extrañas. El pastor que buscamos no es un pastor improvisado, no es un hombre que no conoce, es alguien que tiene comunión con la iglesia, es alguien aprobado por el pastor que estuvo en esta iglesia, es alguien que está lleno del Espíritu Santo y que muchas veces lo ministró a usted y usted recibió bendición. ¿Lo conoce? ¿Lo conoce? Se lo tengo que decir para los que no conocen. El pastor Diego Tovgin estará dando consejo a esta iglesia y hay que decirlo y hay que compartirlo con el pueblo porque usted tiene el mismo compromiso que nosotros de que esta iglesia siga caminando, de que esta iglesia siga marchando. 60 años en la ciudad de Avellaneda, siendo una antorcha encendida este lugar, que siempre se predicó el evangelio, no otra cosa. Siempre se predicó doctrina, se predicó el perdón, la sangre de Cristo, el amor, la restauración. Sí, sí. Sí, con autoridad. Sí, no estoy enojada. No estoy enojada. Tengo respeto y temor de Dios. Y busco la aprobación de Dios, no de los hombres. ¿Hablé claro? Nos ponemos de pie. Y vamos a orar. Y le vamos a pedir al Señor que todo lo que viene por delante es para mejor y que acá necesitamos estar todos comprometidos, todos, desde el último, desde el que está en portería, allá arriba los que no veo, los que están por atrás que quizás veo sus rostros por allá de lejos. Todos tienen que tener compromiso en este lugar. Hay mucha tarea para hacer, hay mucho para hacer y cada uno de los que están en este lugar tienen que tomar compromiso para que esta obra siga adelante, para que sus hijos sean el futuro y para que cuando esté todo corrompido como está ahora, siga habiendo un lugar, Nazar 1853, donde se anuncie la verdad del Evangelio, donde haya luz para las vidas que están en oscuridad. Sí, oración, pero también compromiso. Vamos a orar. Vamos a cantar un coro. Y todo aquel que tenga necesidad, hay un lugar abierto en este lugar que se llama altar de Dios. No es selectivo el altar de Dios. El altar de Dios se abre todos los cultos. El martes también se abre. Los domingos también. Y cuando tengamos todos los cultos como tenemos que tener, también se va a abrir el altar de Dios. Es para recibir la necesidad. Porque acá en este lugar está el Espíritu Santo reinando y está para bendecirlo, para sanarlo, para libertarlo, para darle una oportunidad si no la tiene. Hoy se abre el altar nuevamente y ahí estará la administración de Dios para que usted reciba. Levante sus manos, cantamos un coro y el que quiere y el que tiene necesidad, el que está en este lugar es el Espíritu Santo. El que está en este lugar es el Espíritu Santo. Cantamos, Priscila.